América a finales de la década de 1940, cuando Detroit todavía resonó con el sonido de martillos de acero y el olor a aceite de motor, vi la aparición de imágenes que parecían pisar de un sueño salvaje. Un coche envuelto en vinilo de escamas de dragón, puertas que se deslizaban hacia adentro, el cuerpo como un truco de magia, y una idea tan audaz que parecía imposible. Vendiendo automóviles justo dentro de Sears, una tienda diseñada para ollas, sartenes y costura, máquinas. Pero la pregunta que realmente hizo que el mundo del automóvil se congelara en el érase una vez: ¿cómo podía un joven fabricante de automóviles que no pertenece a los tres grandes atrévete a levantarte y desafiar a GM, Ford y Chrysler inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial II? Esta no es la historia de una empresa. Es la historia de la ambición, imprudencia y una creencia inquebrantable en el futuro de la posguerra americana automóviles. Y hoy seguiremos el rastro del mayor retador que jamás haya aparecido en la historia del automóvil americano industria, Kaiser Frazer. Una efímera sueño y solo uno que todavía arde brillantemente hasta el día de hoy. Para entender por qué apareció el Kaiser Frazer en el momento justo, como un rayo, un relámpago atravesó el cielo de Detroit. Debe volver a los años en que Estados Unidos todavía se llamaba el Arsenal de Democracia. De 1942 a 1945, toda la industria del automóvil fue obligada a detener toda la producción civil. No más sedanes, no más coupés, no más salas de exposición bien iluminadas. En cambio, las cadenas de montaje rugían día y noche, produciendo tanques Sherman, B-24 bombarderos y miles de armas para el campo de batalla. Durante esos 4 años, los estadounidenses vivieron en un estado de ahorrar, retrasar las compras y suprimiendo el consumo. No porque no querían comprar, pero porque no había nada que comprar, cualquier cosa. Lo relacionado con los automóviles se convirtió en un lujo. Neumáticos nuevos, baterías nuevas, incluso un juego de las ruedas en buen estado podrían hacer la gente se detiene y mira fijamente. Entonces la guerra terminó. Millones de soldados regresaron, casa con dinero en sus bolsillos, la necesidad de mudarse y sueños de una nueva vida. Y el mercado en ese momento se convirtió en algo que los economistas describieron perfectamente: un mercado de vendedores, un mercado controlado por el vendedor. Mientras el coche tenía un motor y 4 ruedas, no importa lo bonito o feo que sea, fuertes o débiles, la gente se apresuró a comprar eso. La calidad no importaba. Las opciones eran casi inexistentes. Y fue en este momento en que aparecieron 2 nombres como 2 fuerzas magnéticas opuestas se unieron por la guerra y las circunstancias: Henry J. Kaiser y Joseph W. Frazer. Henry J. Kaiser, a menudo llamado el hombre de las ideas, era alguien que nunca temió a nada nuevo. Él no es ingeniero ni creció alrededor de la grasa y las piezas del motor. Sin embargo, él fue un genio de la producción en masa, transformando los astilleros de tiempos de guerra en las líneas de montaje del barco. Liberty avanzan a buen ritmo que asombró al mundo. Para Kaiser, la cuestión nunca fue cuánto entendía los coches. Se trataba de su creencia que cualquier producto podría ser industrializado si el proceso se organizó correctamente. Le encantaba debatir, le encantaba romper convenciones y creía firmemente que la América de la posguerra estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente para hacer algo diferente. Para contrarrestar esa imprudencia, se utilizó Joseph W. Frazer, un hombre firme, tranquilo y profundamente. Hombre experimentado cuya comprensión de la industria automotriz se sentía como si fuera su historia descansaba en la palma de su mano. Frazer había pasado por Chrysler, Willys Overland y Graham Page. Él ayudó a dar vida al primer Jeep, el icono duradero de la Segunda Guerra Mundial. No lo hizo. Hablaba mucho, pero cada palabra tenía fundamento. En realidad, datos, fábricas, distribuidores, redes, cadenas de suministro. Si Kaiser viera el cielo abierto, Frazer vio lo real. Camino debajo de él,
lleno de baches, peligros, pero navegables. Muchos dijeron que la reunión entre Kaiser y Fraser fue accidental, pero en verdad fue la intersección de ambición y experiencia de un hombre que quería reescribir el futuro y alguien que entendió exactamente cómo había funcionado el pasado. Kaiser trajo dinero, deseo y audacia. Fraser trajo consigo conocimiento, relaciones y el instinto de la industria para supervivencia. Y si esa reunión fue la chispa, entonces Willow Run fue la tormenta que encendió su ambición. Willow Run no era una fábrica común y corriente. Era una reliquia de la guerra. Un lugar que una vez produjo B-24 Liberators a un ritmo que hizo que el mundo entero se quitara el sombrero. Edificio enorme, tan largo que los trabajadores tuvieron que usar bicicletas para viajar de un lugar a otro, de un extremo al otro. Cuando Kaiser Fraser lo adquirió, Detroit, en silencio, asumí que era solo otro salvaje fantasía de Henry Kaiser, pero eran equivocados. En cuestión de semanas, las grúas gigantes, que una vez albergaron fuselajes de aviones, desmantelados. Los pisos fueron nivelados y las líneas de montaje fueron reconstruidas a partir de rasguño. Nadie podría imaginar que una fábrica construida para máquinas de guerra podría, en tan poco tiempo, estar listo para producir automóviles. Y luego, el milagro de los 90 días. Apareció desde el primer boceto hasta el primer coche que salió de la línea de montaje. Solo 3 meses, una velocidad ridícula en el auto. Industria, donde los grandes fabricantes a menudo se necesitó un año entero para introducir un nuevo modelo. Kaiser Fraser no tenía tiempo para afinarlo. No hay tiempo para miles de horas de pruebas, pero tenían la espíritu de posguerra. Solo construir, solo impulsar. Adelante, y el camino se revelaría en sí. El resultado fue una serie de sedanes con diseño de pontón, también conocido como estilo envolvente, un estilo visual filosofía que insufló futuro en un Detroit, que todavía se aferra al diseño hábitos de la década de 1930, mientras que Ford, GM y Chrysler permanecieron fiel a los guardabarros separados, rueda arcos que sobresalían como 2 hombros atornillados a la carrocería. Kaiser Fraser decidió romper el molde por completo. El pontón borró el límite entre el cuerpo y guardabarros, formando un conjunto plano y sin costuras, forma alargada y más elegante. Este diseño no solo cambió la estética, sino también aerodinámica mejorada. Menos turbulencia, menos resistencia, lo que permite el coche se mueve con suavidad, incluso con el viejo. Motor continental de 6 cilindros. Muchos de los clientes en ese momento describieron a Kaiser los coches como el casco de un barco, deslizándose sobre la carretera, no porque fueran grandes, sino porque sus líneas eran limpias, suaves y libres de excesos. Esto ayudó a Kaiser Fraser asciende a un nivel de producción de alrededor de 180,000 automóviles por año en 1947-1948. Una cifra casi inimaginable para una empresa con menos de 3 años de antigüedad. Mientras tanto, Hudson, un veterano marca, alcanzó solo unos 92,376 automóviles en 1947 y ascendió a 117,315 en 1948. Incluso Studebaker, el más fuerte fabricante de automóviles independiente, en círculos 161,477 automóviles en 1947 y aumentaron a 235,700, 92 en 1948, pero promediado durante el periodo, Kaiser Fraser todavía era considerado el líder marca independiente porque no solo creció rápidamente, pero se mantuvo constante impulso gracias al poder del SAS correr. Y justo cuando Kaiser Fraser tocó el pico, el mercado inmediatamente cambiado. En 1949, GM y Ford lanzaron un vehículo completamente nuevo. Modelos elegantes, modernos, y lo más importante es que está equipado con un potente 8 motores. Eso era algo que Kaiser Fraser no tenía. Confiaban en el motor Continental de 6 cilindros, obsoleto y sin fuerza para adaptarse a la rápida evolución del mercado.
Los estadounidenses ansiaban poder, aceleración y el gruñido profundo de un bocho, algo que Kaiser Frazer no pudo ofertar. La brecha tecnológica era solo el comienzo. Dentro de la empresa, otra batalla se estaba desarrollando silenciosamente. La batalla de la filosofía entre los dos hombres que lo crearon. Henry Kaiser creía que la única manera de sobrevivir era producir aún más. Continuó con la construcción para sobrevivir a la filosofía, impulsar la producción más alta, ampliar la cuota de mercado, apostar por volumen. Cuantos más coches salgan de Willow Run, cuanto más creía en la empresa resistiría el temporal. Por el contrario, Joseph Frazer vio lo que Kaiser no pudo. El mercado estaba cambiando. Los consumidores elegían calidad y poder. Ya no se compran coches simplemente porque tenían 4 ruedas como en el años inmediatamente posteriores a la guerra. Frazer quería la empresa a contratar, reestructurar y aumentar la calidad antes de perseguir el volumen. Para él, acelerar ahora no era una buena idea, diferente a conducir directamente hacia un pared. Esas dos filosofías chocaron como dos coches en el mismo carril. Tenso reuniones, discusiones interminables y luego lo inevitable sucedió. Frazer dejó la compañía. Cuando Frazer dejó la empresa, Kaiser Frazer se sentía como un barco perdido en el mar, y solo Henry Kaiser estaba de pie en la cubierta mirando hacia un horizonte gris. Pero curiosamente, en ese mismo momento de la desesperación más profunda, las decisiones más audaces comenzaron a aparecer. Henry Kaiser comenzó liderando a la empresa hacia una cultura creativa, viaje y lleno de riesgos. Uno de esos, las ideas eran un coche que creía que podía tallar un camino diferente a través de la tormenta mercado. Un sedán que podría transformarse. Sus ingenieros crearon un modelo único de 2 piezas, portón trasero. La mitad superior se levanta como un toldo de carga, la mitad inferior plegable hacia abajo, en una plataforma de soporte, combinada con un asiento trasero que se pliega completamente para crear un espacio tan grande que hizo que la gente se sienten como si estuvieran mirando un pequeño camioneta escondida dentro de un sedán silueta. Los estadounidenses en ese momento no lo sabían muy bien cómo llamarlo, pero más tarde, mirando de vuelta, la gente decía que Kaiser soñaba con el hatchback mucho antes de su tiempo. En anuncios, Kaiser describió el coche como el compañero de una nación en movimiento. La nación va de picnic los fines de semana y transporta herramientas y vivir en el nuevo ritmo de Estados Unidos de posguerra. Sin detenerse allí, Kaiser creía que Estados Unidos pronto necesitaría un vehículo pequeño y económico, un auténtico compacto. El problema era que él era cierto, demasiado pronto. Cuando le apareció Henry J., los estadounidenses todavía estaban fascinados por los grandes coches cargados de cromo. Henry J. era lo opuesto, pequeño, minimalista, despojado de lo esencial extremo, carente incluso de un convencionalismo tapa del maletero. La gente estaba desconcertada. Ellos querían un coche barato, pero no uno que les hizo sentir privados de cosas que se creía que debería ser estándar. Y luego, como si la historia necesitara un extraño aún más. Guido, Kaiser decidió vender una especial versión de Henry J. dentro de Sears Grandes Almacenes. Los autos Allstate con neumáticos Sears, baterías Sears y los componentes de Sears se convirtieron en una empresa automotriz leyenda. Algunos mecánicos incluso se negaron a trabajar en ellos porque no sabían qué estándares tiene un coche de supermercado. Seguido, fue el momento en que la creatividad del Kaiser llegó hasta lo más profundo línea entre la brillantez y el ir un poco más allá, demasiado lejos. Pero si el Henry J. era un testimonio de una practicidad audaz, entonces el dragón Kaiser llevó un estado de ánimo completamente diferente. El primero, el elemento impactante fue el vinilo de bambú, que cubría la carrocería y el interior. No era cuero ni tela real, era un material patentado de bambú, con flujo, líneas de grano, dándole al coche un aspecto que era extraño, lujoso y absolutamente diferente a todo lo que sale de Detroit en el tiempo, sentado dentro de un dragón de fiel. Es más como entrar en la cabina de un complejo turístico tropical de un sedán americano. Y la audacia no se detuvo allí.
adorno del capó y emblemas laterales de los dragones estaban bañados en oro de 24 quilates. Declaración de lujo tan audaz que incluso Cadillac tuvo que tomar nota. Cada detalle en el interior, los patrones, los tableros, las costuras, fueron diseñadas como si el coche llevara un adorno kimono oriental. Y cuando parecía nada, podría volverse más inusual. El Kaiser produjo la impresionante final. Nota: el Kaiser Darren 161. Su carrocería de fibra de vidrio era ligera como una pluma, sus curvas suaves como el viento, su inclinación Darren fluyendo a lo largo del costado, como si el auto se movían incluso estando quietos. ¿Pero qué? La gente recuerda más que nada las diapositivas. Impuertas. No se abrían hacia afuera, no balanceándose hacia arriba. Desaparecieron en el cuerpo como un acto de magia. No era solo mecánica, era un poema escrito en metal y fibra de vidrio. En ese momento, Kaiser Frazer no estaba solo construyendo autos. Estaban creando arte. Sin embargo, la belleza por sí sola nunca podría superar la dura realidad del mercado estadounidense a principios de la década de 1950. Bajo ese capó liso, solo había un 90 motor de caballos de fuerza prestado de Willys, demasiado débil cuando se coloca al lado del otro Chevrolet Corvette más potente. Los estadounidenses estaban fascinados con la velocidad, mientras que el Kaiser Darren poseía solo frágil belleza. Y peor aún, su precio era demasiado alto. Un precio al que los compradores se espera poder, dominio, no un sueño. Roadster sin aliento de fuerza. El Kaiser Darren era hermoso como un sueño. Pero los sueños no pueden pagar las deudas. Las miserables ventas fueron la gota que colmó el vaso. Hizo que la copa se desbordara. Y como una triste película, cuando los esfuerzos finales del Kaiser Frazer todavía no se pudo dar la vuelta al mercado americano alrededor, la verdad última lentamente se reveló. Ya no tenían la fuerza para permanecer en una batalla donde los tres grandes se habían apoderado de toda la arena. Pero antes de dejarlo ir, Henry Kaiser hizo un movimiento importante, una táctica audaz que la gente todavía hoy se debate, preguntándose si fue un error o el mismo acto que permitió que su legado sobreviviera a través del tiempo. Fue la adquisición de Willys Overland, el padre del legendario Jeep. Financieramente, el acuerdo fue un carga. El Kaiser Frazer se estaba quedando sin capital, mientras que Willys necesitaba un milagro nada menos. Pero sin querer, el error sentó las bases para el futuro. Jeep se convirtió en el único restante diamante cuando la corona del Kaiser Frazer tenía ya destrozada. Para 1954, el mercado había caído en una brutal guerra de precios. Ford y GM lanzó nuevos modelos con precios muy bajos, prácticamente aplastaron a todos los fabricantes de automóviles independientes. Nash, Hudson, Studebaker, todos se tambalearon. Para Kaiser Frazer, esto ya no era una batalla, era una sentencia. No competía. No había escapatoria dentro las fronteras de los Estados Unidos. Sin embargo, Henry Kaiser nunca fue el tipo de hombre quien se quedaría quieto y observaría el sueño se desvaneció. Decidió hacer algo. Nadie esperaba desmantelar toda cadena de montaje, enviarlo a través del océano a Sudamérica y construir una nueva vida en Argentina. Allí, en un mercado joven pero hambriento, la empresa pasó a llamarse ICA Industries Kaiser, Argentina. Y curiosamente, en un lugar a miles de kilómetros de Detroit, Kaiser fue recibido como el padre de la industria automotriz argentina. Mientras el nombre Kaiser Frazer desapareció de calles americanas, volvió a subir en Sudamérica, América como una semilla que se niega a morir, simplemente buscando tierra nueva para mantener creciendo. En este momento, mirando hacia atrás, a toda la historia de Kaiser Frazer, la hacemos. No vemos un simple fracaso, vemos un sueño, retenido por el tiempo por un 6 cilindros motor incapaz de soportar la onda bocho, y por un mercado que cambia más rápido que Henry Kaiser pudo seguirlo. No lo hicieron. Caen porque les faltan ideas. Cayeron porque sus ideas llegaron demasiado pronto, y su fuerza técnica también llegó tarde. Pero el legado permanece de la diseño de pontón audaz para lo artístico, interior del dragón para usos múltiples, conceptos de vehículos que Detroit solo adoptar décadas después.
Kaiser Frazer obligó a los tres grandes a cambiar, a innovar, salir de su zona de confort y quizás lo que permite la historia del Kaiser Frazer sigue vivo hoy en día, persistente sensación de arrepentimiento. Si hubieran tenido más tiempo, más capital o simplemente un motor más potente, sería la historia que se han escrito artículos sobre automóviles estadounidenses. De manera diferente, si eres alguien que ama los sueños inacabados, entonces no te detengas aquí. Únete a mí para adentrarnos en la siguiente historia. Tucker 48, autorretador, un llama más brillante, más feroz, igual de rápidamente sepultado por su época. Golpe suscríbete, activa la campanita y te informaremos. Continúa este viaje de exploración de los fabricantes de automóviles que se atrevieron a desafiar lo imposible, solo para ser rechazado por el destino, también, pronto.